Hola y bienvenidos a otro episodio de MEX Japón, el podcast de la Embajada de México en Japón. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos el gusto de conversar con el senador Ricardo Sheffield Padilla. Político, abogado y escritor originario de León, Guanajuato, el senador Sheffield es licenciado, maestro y doctor en Derecho por las universidades Iberoamericana, Harvard y la Autónoma de Nuevo León, respectivamente. Ha sido diputado local y federal, regidor y presidente municipal de León, subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria, procurador federal del consumidor y actualmente senador de la República. Autor de 5 libros, ha escrito sobre temas políticos y económicos de corte nacional e internacional, incluyendo sobre la relación de México con Estados Unidos y, más recientemente, sobre la relación bilateral con Japón. Bienvenido, senador. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera compartir con nuestra audiencia que, además de su trayectoria en el servicio público, el senador Ricardo Sheffield es un apasionado de la historia y la cultura japonesa. A lo largo de su carrera ha trabajado activamente para fortalecer los vínculos entre México y Japón, y por ello fue condecorado por el emperador japonés con la Orden del Sol Naciente. Senador, cuéntenos, ¿cómo nació su relación con Japón? Fíjate que mi mamá vivió un tiempo en los Estados Unidos y trabajaba en una fábrica de ropa en California. Y en esa misma fábrica trabajaban varias amigas que, terminaron siendo sus amigas japonesas y coreanas. Y compartían la comida a la hora del lunch. Entonces, fue las primeras veces que ella empezó a probar la comida casera japonesa que sus compañeras llevaban y a tener un intercambio con la cultura japonesa, porque antes de eso pues, mi mamá nunca había tenido un contacto con Japón. Yo creo que ni en la escuela le han de haber enseñado, porque si a uno le enseñaba un poco de Japón, pues hay años antes, pues, mucho menos era lo que se aprendía. Y luego ya años después, viviendo otra vez en León, ya con familia y casada con mi papá era muy adepto a estar buscando a personas de otros países, porque había 2 eventos que él le ayudaba a organizar: la Romería de la Raza el 12 de octubre y que formaban pabellones las personas de distintos países, y también un baile de las naciones que hacían con los rotarios. Entonces así fue que a las 3 familias, después 4 familias japonesas en León, mi papá la fue amistad de mi mamá, pues fue muy abierta, muy receptiva también esa amistad, y nosotros pues crecimos conociendo muy bien a estas 4 familias. Una de ellas que siguen todos viviendo en León, la familia Ito, son los dueños de, entre otras cosas, los mejores restaurantes de comida japonesa allá en León, y los primeros que llevan la comida japonesa a León hace un poquito más de 3 décadas. Qué interesante saber que esta relación con Japón viene incluso desde su mamá, desde antes de usted. Usted también fungió como presidente municipal de León y bueno, pues entiendo que el Consulado General de Japón en León abrió durante su presidencia, ¿cierto? Sí, así es, y como presidente fui muy insistente, incisivo en lograr que se fuera a León el consulado, y además a que llegaran más inversiones y establecer relaciones. No me tocó ningún hermanamiento, después los hubo. Lo hubo primero entre Hiroshima y la ciudad de Guanajuato capital, y la Universidad de Hiroshima y la Universidad del Estado de Guanajuato. Empezamos a participar un poco en ese tema. Y lo que te decía al principio, viste que empezó con mi mamá. Pues sí, con mi mamá, no mi papá, pero yo pienso que empezó por el estómago, como los buenos amores. Bueno, y además después, todavía ya en puestos a nivel federal, a nivel nacional, también ha colaborado usted a fortalecer la relación México-Japón y ha sido reconocido en Japón por ello. Quizá en el momento en que lo hice de manera más formal fue como presidente del Grupo de Amistad México-Japón, por el cual tuve la oportunidad de hacer mi primera visita oficial a Japón por ahí del
2017, si mal no recuerdo, 2017, que estuvimos por allá en una visita oficial y empezar varios programas. También gracias a que mi antecesora como presidenta Betty Yamamoto, que en paz descanse, pues dejó un muy buen trabajo. Ella sí, descendiente de japoneses, ya tercera generación de mexicanos. Entonces, yo creo que es cuando la relación fue más formal. Pero siempre en todos mis cargos he tenido contactos frecuentes con las familias, las empresas japonesas, la embajada de Japón en México, el consulado en León, que he tenido la oportunidad de conocer a todos los cónsules que han desfilado por esta oficina. Bueno, y con una vida y carrera tan cercanas a Japón, no sorprende que su libro más reciente esté dedicado a la relación bilateral México-Japón. El libro, que se llama El país de enfrente, México y Japón, una historia de resiliencia, fue publicado este año, conduce al lector por siglos de historias paralelas que coinciden y se entrelazan de diversas formas. ¿Qué lo llevó a contar esta historia ahora, en este momento de su vida y de la relación entre nuestros países? Mira, cuando me hicieron el reconocimiento con la Orden del Sol naciente en grados de rayos de oro con listón, me puse a preparar lo que iba a ser mi discurso y mi carta de aceptación. Y siendo tan protocolarios los japoneses, pues le dediqué tiempo, me puse a estudiar. Y cuando por fin supe lo que iba a decir y lo que iba a escribir, había acumulado tanto material que dije, ¿sabes qué? Se me antoja escribir un libro. Se me antoja escribirlo con el modelo de un libro que escribí previamente, que se llama Dos Águilas, sobre los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Entonces tomé este mismo modelo y todo este material lo empecé a agrupar y ya me fui de un hilo. Y en más o menos 2 años terminé este libro que recién acaba de salir el pasado mes de abril con Editorial Planeta en la Casa Ariel. El título, esta parte de El país de enfrente, nos pareció especialmente interesante aquí en la embajada, porque en todas nuestras actividades solemos decir que, aunque separados por el Océano Pacífico, México y Japón somos vecinos. Y a pesar de esta distancia, hay muchas cosas que nos unen y que nos acercan constantemente. ¿Qué ejemplos de esta cercanía le parecen más significativos o sorprendentes a lo largo de la historia bilateral? Mira, en general lo que pasa es que existe una barrera mental cuando ves la enorme diferencia lingüística y de escritura. Pero si empiezas al revés, o sea, que no empieces por el idioma y la escritura, que evidentemente son incomprensibles pues unos de otros, pero empiezas por lo humano, por lo cultural, por lo histórico, dices, caray, pues parecen mucho, pero eso normalmente se logra con la convivencia. Y este libro tiene la intención de lograrlo sin necesidad de la convivencia, quizá provocando después la convivencia a través del libro y la mayor cercanía, porque al final son 2 pueblos, como pocos pueblos en el mundo, que tienen una cultura madre. Son 2 pueblos que tienen una profunda resiliencia, porque esa la han aprendido de la propia naturaleza. ¿Cómo? Pues porque los 2 están en la hebilla del cinturón de fuego. El cinturón de fuego del Pacífico a los 2 pueblos les ha atizado con temblores, maremotos, tsunamis, volcanes y en consecuencia incendios, derrumbes y demás tragedias. Y eso ha hecho que se vuelvan 2 pueblos muy resilientes desde sus culturas madres que son antes de Cristo. Entonces, con culturas madres de 5,000 años y con la misma maestra naturaleza un poco ruda con estos 2 pueblos, pues nos forjaron muy parecido. Por eso voy haciendo un paralelismo que va desde la cultura madre de cada uno de estos pueblos hasta los tlatoanis en el lado de México, que eran gobernantes militares,
y los gobernantes militares en el mismo tiempo en Japón. Sí, exactamente. El libro recorre más de 400 años de historia en la relación México-Japón. También destaca muchas similitudes, influencias, adaptaciones de elementos cotidianos que han viajado de un país a otro. ¿Hay alguno de estos elementos que le parezca especialmente significativo, quizá que no sea tan conocido? Mira, me parece significativo y poco conocido el del chamoy, porque aquí en México, como en muchos países, bueno, nos encerramos atrás de una reja a las familias japonesas y también a las familias alemanas, unas de un lado de México y otras en el otro lado de México. Y cuando los dejaron ir, después de la Segunda Guerra Mundial, los dejaron ir con una mano adelante y otra atrás. Perdieron todo y a la inmensa mayoría no les devolvieron nada. Después a los que se los iban a devolver ya no lo quisieron recibir, los de la colonia Enomoto. Y esta familia, pues lo único que sabía hacer era cocinar muy bien. Pero decían es que la comida japonesa no se la va a comer nadie en México. ¿Quién iba a pensar que 50, 60 años después comiéramos sushi una vez a la semana, por lo menos, en las zonas urbanas? Pero aquel entonces que mira, yo creo que lo único que van a querer es comprarnos las salsas, porque a los mexicanos les gustan mucho las salsitas. Entonces, una salsa japonesa la quisieron hacer tal cual, pero no había los ingredientes, entonces le metieron tamarindo, o otros ingredientes. Salió el chamoy, y el chamoy lo empezaron a hacer con un mexicano de socio que se llamaba Miguel, y los productos eran dulces, se llamaban dulces Miguelito. Y de dulces Miguelito, pues trascendió ahora el chamoy, que es imprescindible. Y lo último que te imaginas es que el chamoy sea japonés, ¿no? Y más que japonés, que es lo que se me hace padre, es México japonés. Así es. Para nuestra audiencia, si alguien no está muy familiarizado, en Japón hay una golosina, el umeboshi, que es una fruta, que el sabor es muy parecido al chamoy. Y pues sí, en México se creó esta mezcla, esta adaptación, que muchos mexicanos no sabemos o no conocemos de dónde viene. Aunque el chamoy es México-japonés, o sea, ni es japonés ni es mexicano. Es un verdadero híbrido, una mezcla. Mencionaba usted, por ejemplo, el sushi, que en México ahora es muy popular, pero no es exactamente igual que el sushi japonés. Incluimos nuestros ingredientes, nuestro toque especial, y también se crea una fusión de sabores y de historias. En Tokio empezaron a usar el aguacate en el sushi, y luego después se aventuraron con el chile jalapeño, el pepino, y ahora digamos que es la versión 2.0 la que podemos encontrar, sobre todo en Tokio. Yo creo que son más aventurados. Sí, hay muchas oportunidades de probar estas mezclas, estas influencias, que de nuevo nos llevan a todos estos contactos históricos que ha habido entre nuestros países y estos intercambios de personas, la convivencia que mencionaba usted al principio. Y bueno, ya hemos platicado un poco. A lo largo de su trayectoria personal y de su carrera, ha sido un promotor activo de los lazos entre México y Japón. Desde su perspectiva y con toda su experiencia, ¿cómo describiría la amistad entre nuestros países? ¿Qué la hace única? Mira, la amistad la hace única el hecho de que conforme esa amistad se va estrechando, se van descubriendo todas las coincidencias que la barrera lingüística no deja conocer en el inicio. Y que después, pues al que le resulte más fácil aprender el japonés o aprender el español, como sea de un modo o de otro, pues ya viene siendo lo de menos a veces. Y ahora que hay tanto japonés que ha nacido en México, yo siento que de aquí en adelante se está escribiendo otro nuevo libro, muy diferente al que ya escribí, el capítulo 10, 11, 12 del libro del país de frente. Y qué padre. Además, creo que el día de mañana juntos, México y Japón tienen el reto de conquistar mercados. Están presentes juntos en algunos productos, sobre todo de la industria automotriz en Estados Unidos. Me gusta mucho el anuncio de Mazda, que dice que una artesanía japonesa hecha en Guanajuato.
Entonces se me hace padrísimo, que sí interviene solo mano de obra guanajuatense en esta hechura del vehículo. Pero el día de mañana yo creo que los productos y las industrias mexico-japonesas o japonesas mexicanas pueden conquistar mercados de forma conjunta y ahí es en donde la relación yo creo que sí va a dar un salto cuántico, porque al final de cuentas, pues si al mundo no nos separa nada, pues nosotros que estamos un lado y al otro del Pacífico, pues menos. En este mismo tema de la cooperación comercial, de cómo va evolucionando la relación, ¿qué cree usted que México puede ofrecerle a Japón como socio estratégico actualmente? La calidad de la mano de obra, yo creo que en algunas áreas ya investigación avanzada, no en todas, en algunas incluso investigación concurrente con líneas de interés también en la investigación científica en Japón, por lo mismo de que padecemos algunos de los mismos problemas. Y creo que en lo cultural, así como ya nos mezclamos mucho en la comida, va a empezar a haber una mezcolanza bien divertida en lo artístico. Eso preveo yo. Sí, ya hay algunos ejemplos de artistas japoneses inspirados en México, mexicanos inspirados en Japón, pero sí coincido en que mientras más contacto haya, más interesantes van a ser las mezclas en muchos temas. Senador, para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría compartir con la comunidad mexicana que vive en Japón y con las personas japonesas interesadas en México o que tienen alguna conexión con nuestro país y que día a día fortalecen y hacen más dinámica la relación entre nuestras naciones? Que no se preocupe por la barrera idiomática, esa déjense a los nuevos sistemas de POM. Ya le aprietas un botón a tu celular y te traduce casi en vivo, simultáneo. Entonces eso, olvídalo. Mejor concéntrate en ir conociendo todo lo que tenemos en común y todo lo que tenemos para complementarnos, y por eso pues te invito a leer un libro, El país del frente, México-Japón, una historia de resiliencia, con Editorial Ariel de Planeta. Senador Ricardo Sheffield, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de MEX Japón. Ha sido un verdadero gusto conocer más sobre su visión de esta relación tan rica y tan dinámica entre nuestros países. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Tomo arigato gozaimasu. Abrazote.